continuando entonces con la evaluación bioquímica, que forma también parte de la evaluación nutricional y del crecimiento. Tenemos indicadores que nos marcan o nos determinan la severidad de la enfermedad, y hay indicadores que nos determinan el pronóstico, más que parámetros diagnósticos del estado nutricional. Los análisis bioquímicos, estos se emplean fundamentalmente para descubrir los estados deficiarios subclínicos. Sí, pacientes que aparentemente no están presentando clínicas, pero cuando hacemos algunos laboratorios nos indican que hay algo que está fallando. Este indicador no define la existencia de desnutrición oculta, deficiencia de uno o varios micronutrientes. Es decir, no podemos hacer diagnóstico simplemente con un laboratorio. Entonces tenemos que siempre considerar y sobreponer la clínica del paciente. Los indicadores bioquímicos disponibles en la práctica nutricional se pueden clasificar en tres grupos grandes, entre los que reflejan el estado nutricional con relación a proteínas. Entre ellas se encuentran la albúmina, la prealbúmina, la proteína transportadora de retinol, la transferrina, la fibronectina, el balance nitrogenado. Y los indicadores de masa corporal, en este caso las relaciones de creatinina y la talla, y la creatinina urinaria, ¿no? Que por supuesto tenemos que considerar que la creatinina determina el metabolismo de las proteínas musculares. Los indicadores del estado inmunológico, en este caso el recuento total del linfocito, reacciones de hipersensibilidad retardada, sistema de complemento. En este caso es que el déficit nutricional esté dado por una enfermedad autoinmunitaria o alguna infección. Los mejores indicadores de malnutrición son la disminución de las concentraciones plasmáticas de las proteínas totales y de sus diferentes fracciones. En este caso, la albúmina es utilizada como marcador proteico, ya que brinda datos acerca de la malnutrición crónica y de un estado de sobrehidratación. Muy importante, son en estos casos pacientes que no están ingiriendo una buena cantidad de proteína, pues conlleva pues una disminución de la misma en sangre y a la utilización de las proteínas de otros las proteínas de reserva, ¿no? En la reserva muscular. Y la prealbúmina y en este caso la proteína transportadora del retinol son útiles como marcadores rápidos de la renutrición por tener una vida media muy corta, ¿no? A diferencia en comparación con la albúmina, que tiene una vida también corta, pero por supuesto esta prealbúmina es menor que la anterior. La proteína visceral también se considera dentro de la albúmina, tiene su reducción significativa. En este caso se relaciona con un incremento de la aparición de complicaciones y mortalidad. Es útil como parámetro pronóstico de pacientes graves, crónicos, pero no sensibles a los cambios en el estado nutricional. No se considera un buen parámetro de seguimiento nutricional. La albúmina por debajo de 2.1 gramos sobre decilitro son indicadores de situaciones clínicas graves. Es decir, pacientes, por ejemplo, que tienen estado nutricional, ¿no? Pacientes que tienen están marasmáticos, pero que evolucionan al estar hipoproteinémico, ya están edematosos, vemos que tiene extravasación de líquidos a nivel abdominal y en miembros inferiores, ¿no? Ya haciendo un washout. La prealbúmina, esta disminuye la malnutrición por infección y insuficiencia hepática. Sabemos que principalmente el hígado es el órgano que se encarga de la síntesis y la transformación de proteínas, y aumenta la insuficiencia renal. Pues esta, como igual es de alto peso molecular, no se filtra. Es el único parámetro válido dentro de la evaluación nutricional en el paciente con patología renal.
Dentro de ellas tenemos entonces la proteína ligada al retinol, aumenta con la ingesta de vitamina A, disminuye en las enfermedades hepáticas, infecciones y enfermedades por estrés. La transferrina, pues ya sabemos que no tiene un valor como variable de estado nutricional, sus niveles plasmáticos se encuentran aumentados en la anemia ferropénica, disminuidos en la enfermedad hepática, sepsis y enfermedad intestinal. Habitualmente esto es para ver si el paciente va acompañado de anemia en muchos de los casos. Entonces, a ver por qué es la anemia. Si es por una disminución del aporte de hierro, si es porque, por supuesto, hay una insuficiencia hepática que no está produciendo transferrina y el hierro no se está transportando. Y bueno, hay otros también que se considera, pero que es la ferritina, pero no está englobada acá. La somatomedina, en este caso, en los pacientes críticos es de utilidad para medir la intensidad de la respuesta metabólica frente a una agresión dada. Su determinación es muy compleja y su costo es elevado. Las proteínas somáticas, proteínas musculares, en el caso de la creatinina, que sabemos que resulta del metabolismo de la creatina que es proteína muscular, y por supuesto mide el catabolismo muscular de forma global. Se relaciona o tiene una relación directa con la cantidad y el contenido proteico de la dieta ideal. Es decir, pues nosotros estamos consumiendo una gran diversidad esta proteína a través de carnes, y esta a su vez en su metabolismo pues también aumenta la concentración en plasma. Se calcula dividiendo la creatinina eliminada en 24 horas y el peso ideal por una constante que para el hombre es de 23 y en la mujer es 18. Entonces, para poder calcular cuánto se está eliminando de creatinina en hora. La excreción de metilhistidina es un aminoácido derivado del metabolismo muscular proteico. Aumenta al consumir el régimen hiperproteico elevado en situaciones de hipercatabolismo, infección, cirugía, disminuye en ancianos y en pacientes desnutridos. En el paciente crítico puede ser útil para evaluar la evolución, sobre todo en la fase de renutrición. Entonces esto nos permite a nosotros evaluar que por supuesto esos pacientes no tienen un aporte de proteína y pues empieza a consumir la proteína que está en el tejido muscular, y al empezar a metabolizar sabemos que pues va a aumentar tanto la creatinina como la metilidina. Y claro, en un estado catabólico, en el paciente tiene una enfermedad grave, está sometido a un estrés metabólico, pues aumentan los niveles de la misma. El balance nitrogenado es el resultado que se obtiene de la diferencia entre el nitrógeno ureico administrado por la dieta y el nitrógeno ureico perdido por la orina en 24 horas. Evaluó la etapa de renutrición en pacientes posoperados con estrés de nutrición moderado. No es válido como parámetro de nutrición y seguimiento nutricional, pero sí como índice de pronóstico nutricional. En cuanto al esto lo que mencionamos desde el punto de vista proteico, el metabolismo de la proteína y cómo está el estado en las condiciones del paciente que necesita tanto aporte como si hay una disminución del mismo, pues él empieza a arrastrar las proteínas que están en las reservas musculares. En cuanto a los lípidos, no son parámetros de evaluación del estado nutricional. Dentro de ellos tenemos entonces colesterol total, HDL, LDL, los triglicéridos, las apoenzima A1, apoenzima B y las lipoproteínas, y en ocasiones el perfil de ácidos grasos libres ejemplar. También esto es para evaluar los estados de malnutrición, ¿no? Pacientes con sobrepeso y que tienen alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. En este caso, pues nos permite evaluar el diagnóstico de lipemia primaria y secundaria asociada a sobrepeso y obesidad. En pacientes nutridos con insuficiencia renal, hepática y síndrome de malabsorción,
Los niveles bajos de colesterol se relacionan con un aumento de la mortalidad. En cuanto a minerales, por supuesto, no son parámetros que nos determinan a nosotros o que se utilizan para la evaluación del estado nutricional, pero puede verse alterado en ciertas condiciones. En este caso el calcio, la hipocalcemia, en el caso de la ingesta, la absorción inadecuada de vitamina D, ¿no? Que no permite que se absorba el calcio, la edad, la mala absorción de grasa, las hepatopatías, los trastornos del metabolismo del calcio, la enfermedad renal crónica y las hipercalciurias. También dentro de esta la hipovoluminemia, pues sabemos que esto tiene una relación con el mismo. La hipercalcemia, en este caso de enfermedades endocrinometabólicas, como en el caso del hiperparatiroidismo, los pacientes que se encuentran inmovilizados y la toxicidad por vitamina A y D. Al igual que la hipomagnesemia, la cuestión nutricional, que sabemos que la hipomagnesemia es antagonismo del calcio. En cuanto al fósforo, la hipofosfatemia, en este caso una disminución de la ingesta puede estar dado una mala absorción, ingesta crónica de antiácidos, también en pacientes con raquitismo, hiperparatiroidismo, defectos genéticos de la filtración o la función tubular renal, la hiperfosfatemia en el caso de hipervitaminosis, el hipoparatiroidismo y la enfermedad renal crónica también puede verse afectada. Los factores que alteran la edad, estaciones, alteraciones del calcio y el uso de utilimentos. Entonces, habitualmente, en cuanto a electrolitos, pues muchos están asociados con la enfermedad renal crónica, pues sabemos que ellos excretan una gran cantidad de electrolitos y pues también al perderse esa filtración de los mismos, pues, hay un aumento de unos y una disminución de otros. En el caso de esto, por ejemplo, la hiperfosfatemia es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica. En el caso del magnesio, puede haber una deficiencia debido a la ingesta, no se está absorbiendo, en el caso de diarrea, alcoholismo o el uso de diuréticos. Cuando hay un exceso, uso crónico de antiácidos o laxantes con magnesio, enfermedad renal crónica, nutrición parenteral y presente en un 25 a 75% de los pacientes diabéticos. En cuanto al zinc, la alteración de resultados, infecciones o procesos inflamatorios, estrés, ferropatía o hipoaluminemia, hemólisis y hepatopatía, no refleja cambios recientes, simplemente estados de nutrición crónica que nos ayuda a evaluar. En cuanto a la función funcional, estas se consideran 4 indicadores de maduración biológica. Dentro de ellas se encuentra la maduración dental, es la aparición de piezas dentarias, la maduración sexual, la maduración somática y esquelética. Dentro de las metodologías simples, prácticas y muy masivas para evaluar la maduración biológica, tenemos una de las cuales vamos a hacer mención más adelante. En este sentido, Malvin y Bouchard señalan que los indicadores más usados para valorar la maduración biológica son a partir de los caracteres sexuales secundarios, la edad esquelética y el pico de velocidad de crecimiento. A manera que de consenso, varios estudios sugieren que la edad esquelética se constituye como el indicador de madurez más útil para caracterizar ritmos o tempos de maduración durante el crecimiento. En este sentido, la maduración supone cambios programados a nivel genético, es decir, nuestro sistema, nuestro material genético ya está programado y esto es lo que va a determinar hasta cuándo y dónde vamos a crecer, que por supuesto se presentan en el tiempo de forma natural, donde cada individuo nace con un propio reloj biológico, de lo cual ya estoy haciendo mención. La maduración relaciona la edad biológica de un individuo con su edad cronológica, puesto que para niños de la misma edad y el mismo sexo, la variación de edad biológica es muy grande. Pueden presentar maduración precoz, normal y o tardía. Entonces esto es importante a considerar. ¿Por qué? Porque
Si yo puedo determinar dependiendo de ciertas técnicas, hasta dónde va a crecer el paciente pediátrico, yo puedo ver en qué momento si el paciente, y por supuesto, si en cuanto al desarrollo de los caracteres sexuales, yo puedo determinar si el paciente tiene una maduración precoz, si tiene una maduración normal o una maduración tardía. Esto siempre se relaciona con el desarrollo el desarrollo de los padres, tanto madre como padre. Entonces, ¿qué influye en cuanto a la maduración biológica? Hay factores intrínsecos, en este caso la herencia, la enfermedad, las hormonas del crecimiento, pacientes que tienen enfermedades endocrinas o nacen con alguna enfermedad hereditaria. Factores extrínsecos, tienen factores medioambientales y la condición socioeconómica del mismo paciente, bueno, de la familia en general. Entonces, dentro de ellos el estado nutricional, el ejercicio físico, el ambiente familiar y la tendencia sexual. La maduración sexual dentro de la evaluación de la función de la evaluación funcional, esta se da por cambios hormonales que se reflejan en todo el cuerpo, bien sea en masculino, en pacientes masculinos o femeninos, en el caso de la aparición del vello púbico y el vello axilar. Sin embargo, Hackett y Tarranger sugieren que se pueden evaluar a partir de la menarquia y el cambio de la voz. Esto principalmente la menarquia en cuanto a la mujer. Y claro, aunque en ambos hay cambio de la voz también, pero siempre sabemos que la voz del hombre es más aguda, es más grave. La evaluación de la maduración sexual también está conocida por la escala de Turner. Esta técnica propuesta por Turner permite clasificar durante el examen físico del paciente en estadios que van desde el estadio 1 al estadio 5, en los cuales vamos a ver una imagen ahorita que nos permite a nosotros ver que el paciente si es prepuber, si está en la etapa puberal o si ya es un adulto. Si vemos la evaluación de la maduración sexual, dentro de los estadios se consideran que el estadio 1 es prepuber, el estadio 2 a 4 en progresión de la pubertad o puber, y 5 que es una constitución del paciente ya adulto, o sea, y en cuanto al desarrollo de las mamas, genitales y el vello pubiano. Eso dependiendo, o sea, en caso de los hombres o varones y niñas. Entonces habíamos hablado, en el caso de las mamas, en las niñas, que puede haber un botocito mamario en el estadio 1, en el estadio 2 ya en el estadio 1 se ven que simplemente están los pezones, son los que pueden apreciarse, ya va el boto mamario en el estadio 2 y a medida que va evolucionando el estadio 3 se va estableciendo la configuración de la mama. Y por supuesto, y el vello pubiano, que estadio 1 es infantil, no hay presencia de vello pubiano, mientras que apenas empieza a aparecer en el estadio 2 y ya el estadio 3 va a aumentar. Ya cuando llega a la región suprapúbica, en esto se considera entonces que ya tiene las condiciones, los caracteres del adulto. Entonces esto para el paciente masculino, de igual forma, la distribución del vello es distinta. A medida que va apareciendo los vellos, en el estadio 1 no hay presencia de vello, y en el estadio adulto supera el suprapúbico y puede también comprender áreas inguinales. En cuanto a la evaluación de la maduración esquelética, esta se realiza con radiografías, en este caso de mano izquierda, de muñeca izquierda,
va a evaluar los núcleos de osificación. Y bueno, la maduración esquelética u ósea, esta es útil para caracterizar ritmos o los tiempos de maduración durante el crecimiento. Es costosa porque requiere del equipo especializado y la interpretación y cuestiones que incurren en la seguridad radiológica. Entonces, por supuesto, se somete el paciente a radiografía y en este caso pues es un estudio que amerita, que implica un costo. Se evalúa la aparición y cambio de los núcleos de la mano, muñeca y pie, comparando la radiografía con estándares birrítmicos, atlas de Greulich y Pyle atlas venezolanos de maduración ósea por Fundacadis. Esto nos determina a nosotros en qué edad está el paciente. La clasificación de los bueno, es importante resaltar que estos son métodos son unos libros que, dependiendo de los núcleos de osificación que aparecen, nos determina la edad del paciente. Según la técnica utilizada, por ejemplo la radiografía, ecografía, Castiota Schanderberg mide el grosor del cartílago articular de la cabeza del fémur, y Schoenholz, ¿no?, evalúa rodilla, ecografía de rodilla. Paesano la compara con radiografía de rodilla de niños hipotiroideos, según la zona anatómica empleada, el hemicuerpo, mano, codo, hombro, rodilla, cadera o pie. Habitualmente nosotros, bueno, en Venezuela se hace la evaluación de la muñeca izquierda y se compara con los adultos. La clasificación de los métodos de valoración de maduración ósea: tenemos, según la metodología, métodos planimétricos, atlas, comparando en general a mano, es lo que ya anteriormente les hice mención, valoración del hueso, de hueso a hueso, y el método numérico. La maduración ósea está influenciada por varios factores, que son factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. Acá hay una gráfica que explica un poco más sobre los métodos de maduración ósea, de la evaluación de la maduración esquelética. La predicción de la talla final. Entonces, para nosotros poder hacer una predicción de la talla final, tiene que cumplir con los siguientes criterios. Primero, tener una precisión razonable de un amplio rango de edades. 2. Que el error de predicción sea pequeño y, si es posible, que sea válido no solamente para los casos de crecimiento normal, sino también en las diferentes patologías. Eso es lo que tiene que tener para nosotros poder hablar. Los métodos conocidos, de los que ya hice mención: el Bailey-Pignon, el Roche-Weiner-Tyson, el Tanner-Whitehouse, el Tau-Mark 1 y 2, la talla relativa, índice de talla potencial, valores de Baker, método de Everett Cooper, el Hayes Adjunct for Pubertal Hounds. Y bueno, el primer método, que es el de Bailey-Pignon, se basa en este caso en el porcentaje de la talla adulta que ha alcanzado una determinada edad ósea. El de Roche-Weiner-Tyson utiliza longitud, peso, talla media de los padres y la edad ósea según el método de Green-Spire. Tanner-Whitehouse se basa en las ecuaciones de regresión, incluyen muestras de niños con tallas muy bajas y muy altas, incrementos de talla y de maduración ósea en el último año. La maduración somática, en este caso la liberación simultánea de la hormona de crecimiento, hormona tiroides y los andrógenos, estimulan la rápida aceleración de la estructura y el peso. La maduración somática puede ser valorada a través de dos técnicas: la velocidad de crecimiento durante el tiempo y por medio del PVC, diagnosticado a través de las medidas antropométricas, ¿no?, que por supuesto la velocidad de crecimiento.
En este caso, pues es importante considerar o hacer referencia a lo que hace que nos permite comprender la maduración somática es que en los picos de la adolescencia se desencadena una gran cantidad de hormonas, la que va a permitir que pues crezca lo necesario, ¿no? En este caso la liberación de hormonas de crecimiento, tiroides, eso como ya hice mención. La velocidad de crecimiento. En esta hace referencia a la tasa de crecimiento de un individuo en un determinado lapso de tiempo y no se puede utilizar en una sola vez. La velocidad de crecimiento se considera normal cuando se ubica al niño, niña o adolescente, siendo el caso entre los percentiles 10 y 90. Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula. Velocidad de crecimiento es centímetro año, que sería igual a estatura actual menos estatura anterior, edad decimal actual menos edad decimal anterior, y esto se divide y nos da entonces una velocidad de crecimiento, que por supuesto llevada también a unos percentiles, tiene que estar entre los percentiles 10 y 90. Habitualmente esto se hace en el servicio de nutrición para evaluar la velocidad de crecimiento de cada uno de ellos. Los puntos de corte, como ya hicimos referencia, por debajo de 10 indica desnutrición subclínica, ingestión inadecuada o patología orgánica aguda o crónica, exceso de actividad física o privacidad psicosocial. Personas que están retraídos, que no realizan ningún tipo de actividad o tienen una enfermedad de base. Con una velocidad de crecimiento mayor al 90, en el caso de sobrepeso, obesidad en fase de recuperación, el catch-up. La velocidad de tiempo menor al percentil 10, maduración tardía, detención del crecimiento, causa de talla baja secundaria. Y la velocidad por encima o igual al percentil 90 indican patología casera de crecimiento lineal, fase de recuperación de las tallas bajas. Hay pacientes que probablemente no están creciendo, pero de repente hacen unos picos. El pico de velocidad de crecimiento, esta técnica es propuesta por Mayweather y colaboradores, en la que se necesitan medidas antropométricas como en el caso del peso, la estatura, altura del tronco, la cefálica, estatura sentado y la diferencia entre la estatura y la altura troncocefálica. Es considerada como una práctica no invasiva y permite reducir la proximidad y el alejamiento del PVC en años desde -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, donde 0 significa el PVC. Entonces, el PVC, que hace referencia al pico de velocidad de crecimiento, entonces aquí vemos ecuaciones cómo calcularse entonces. La clasificación del estado nutricional cualitativo de la malnutrición por déficit. Entre ellos tenemos los riesgos de desnutrición, que hace énfasis en la evidencia de factores con condicionantes de nutrición sin afectación de otros indicadores. Puede ser leve, moderado o alto. La desnutrición subclínica o desnutrición oculta o marginal, situación de riesgo de uno o más indicadores antropométricos de composición corporal alterados, siendo que reflejan el estado de reservas energéticas. Los indicadores de dimensión corporal se encuentran en rango inferior de la normalidad y sin evidencia del examen físico. La desnutrición clínica aguda, indicadores de riesgo, alteraciones de indicadores antropométricos de composición corporal, bioquímicos y funcionales, signos clínicos al examen físico, modificación de indicadores de dimensión. Entonces, lo que hacíamos mención anteriormente, pacientes que no tienen ninguna alteración de las dimensiones corporales, pero en el momento cuando se hace un caso, la circunferencia de vaso izquierdo determina que tiene una desnutrición subclínica. En el caso de la desnutrición clínica aguda,
En este caso, el marasmo de desnutrición calórica, esta desnutrición crónica por déficit y por pérdida prolongada de energía y nutrientes. Existe importante disminución de peso por pérdida del tejido adiposo, sin alteración significativa de las proteínas viscerales ni edema. En este caso, que el paciente está literalmente no luce en muy buenas condiciones, pero no es, digamos que no está tan complicado, no está complicado. El kwashiorkor o desnutrición proteica. Hay una disminución del aporte proteico, un aumento de los requerimientos en infecciones graves, politraumatismo y cirugía mayor. El panículo adiposo está preservado. La desnutrición mística o proteico-calórica grave o kwashiorkor marasmático disminuye la masa corporal, tejido adiposo y proteínas viscerales. Aparece en pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo que presentan algún tipo de proceso agudo productor de estrés. La desnutrición crónica compensadora o de homerexia, talla baja de origen nutricional, antecedentes biomédicos y o alimentos, déficit calóricos de larga data, ausencia de signos clínicos, peso talla normal o por encima del percentil 90, disminución del aumento del área grasa, y retardo de la masa de la maduración ósea o sexual, disminución de la velocidad de crecimiento, retardo del desarrollo psicomotor. La desnutrición crónica descompensada de nutrición global, talla baja de origen nutricional, todos los indicadores antropométricos, bioquímicos y funcionales se encuentran alterados, y de ahí signos clínicos de nutrición calórico-proteica al examen físico. En caso de los estados carenciales, hay deficiencia aislada de algún nutriente, oligoelementos o vitaminas por disminución de ingesta o pérdida aumentada. Generalmente se asocia a alguno de los tipos anteriores. La malnutrición por exceso. En el caso del sobrepeso, peso talla y índice de masa corporal, 50% de percentil 90-95. Y obesidad por exceso de grasa corporal. Según su etiología, puede ser primaria o exógena en el 95% de los casos y secundaria o endógena en un 5% de los casos. Según la intensidad, se puede clasificar como leve o grado 1, de 20 a 29%, moderada o grado 2, de 30 a 39%, severa o grado 3, mayor a 40%, y mórbida, mayor al 50%. Según la distribución del tejido adiposo, puede ser androide, discoide o generalizada. Los objetivos de la evaluación antropométrica son: primero, identificar el proceso de crecimiento como indicador del estado nutricional del niño, evaluar el crecimiento de la velocidad de crecimiento del niño, permitiendo detectar de forma precoz las posibles alteraciones, identificar periodos de crecimiento del niño, diagnosticar el estado nutricional en individuos o en grupos de población, definir una conducta a seguir para determinar un plan alimentario. Entonces, estos son los objetivos que nosotros debemos lograr luego de realizar una evaluación antropométrica del paciente pediátrico, porque habitualmente, como dije en láminas anteriores, habitualmente los pacientes, muchos pueden ir con un estado de nutrición moderado o severo, pero otros van simplemente para mejorar las conductas alimentarias o asesoramiento en cuanto a la dieta. Eso es lo que logra la evaluación antropométrica de modo general, es determinar si alguna de los parámetros o de las dimensiones están afectadas, que lo está afectando, y entonces poder abordar al paciente pediátrico, dar las recomendaciones y evitar que pueda verse afectada cualquier otra. Entonces, bueno, a modo general es permitir pues que el paciente tenga un crecimiento adecuado, una velocidad de crecimiento adecuada, que se encuentre dentro del canal de crecimiento y tenga un estado nutricional adecuado, entonces dentro de los percentiles adecuados, es decir, que no esté ni en exceso ni en déficit en cuanto al estado nutricional.
y que esté creciendo dentro del ritmo que le corresponde. Entonces, bueno, a modo general, y bueno, esperemos puedan comprender pues todo lo que se conversó en este tema de la evaluación antropométrica del paciente pediátrico, y que ha sido de agrado y ayuda para cada uno de ustedes.